Ocurrió el 15 de noviembre de 2011. Tomás Santillán tenía tan solo 9 añitos, salía de la escuela en la localidad bonaerense de Lincoln. Allí, de alguna manera que aún no se sabe, su padrastro, Adalberto Cuello, logró que subiera a su vehículo. Lo llevó hasta un descampado y allí lo asesinó a golpes de pala. La pala que utilizaba para trabajar Adalberto Cuello. Inmediatamente dejó el cuerpito de Tomás abandonado. Luego el guardapolvo lo enterró a pocos metros y también abandonó la mochila, como así también dejó el elemento criminal, esa pala que utilizó para masacrar a esta criatura. Está detenido. Hoy comienza el juicio oral y público en la localidad bonaerense de Junín contra este hombre acusado de asesinar brutalmente al pequeño Tomás. Bernardo Mañago, en vivo desde Junín. Claudio, muchas gracias. Acaba de comenzar el juicio contra Adalberto Cuello, acusado de haber asesinado brutal y salvajemente al hijo de su pareja, a Tomás Dameno Santillán, hace poco más de un año atrás. Hace momentos el tribunal dio inicio a la audiencia, la primera audiencia de este juicio, en el que todo indica que va a ser condenado a una pena ejemplar, que va a recibir seguramente la condena a prisión perpetua. Hace momentos atrás ingresaba al edificio de los tribunales de Junín el fiscal Javier Ochoa Espuro, quien esto decía. Entiendo que los elementos que han sido incorporados a la causa permiten afirmar que el imputado es el responsable de este delito. En realidad, la pena que tiene este tipo de delito es la de reclusión a prisión perpetua, motivo por el cual va a ser la única pena que se puede solicitar. No es una pena indivisible como el homicidio simple, que tiene de 8 a 25, por ejemplo. ¿Se mantienen los agravantes, doctor? Como es un delito agravado, las agravantes forman parte del tipo penal que se le está imputando. ¿Cuántos son los testigos que van a pasar? Y son más de 45 testigos aproximadamente, en las 3 audiencias. ¿Se mantiene la imputación original o de acuerdo a la investigación pudo haber votado y ahora la pena sería más dura, doctor? No, sigue la misma imputación que se hizo originariamente. ¿Está previsto que declare la madre? ¿Quiénes declaran hoy, doctor? Sí, la madre declara hoy, no, la verdad que no recuerdo todos los... ¿Y Cuello tiene la posibilidad de declarar o no? En cualquiera de las audiencias puede pedir declarar o no. Eso es un derecho que se reserva a él. Está previsto las 3 jornadas que se reproduzcan los testimonios de peritos o de testigos y él tendrá la posibilidad de declarar o no, de acuerdo a lo que le aconseje su abogado defensor. Allí está entonces Adalberto Cuello, es el principal imputado, quien fue en su momento padrastro de Tomás Santillán, el chiquito de 9 años, a quien masacró a golpes en un descampado en las afueras de la ciudad bonaerense de Lincoln. Bernardo, otros detalles del día de hoy. Todo indica que el fiscal va a basar su estrategia en tratar de probar, de aportar las pruebas necesarias para establecer que Cuello actuó con total premeditación, que sabía perfectamente qué es lo que iba a hacer, en qué momento iba a secuestrar a Tomás. Recordemos que está comprobado que lo venía siguiendo desde varios días atrás cuando salía del colegio, que tenía previsto llevarlo hasta el lugar donde finalmente lo terminó matando, que tenía listo el elemento para matarlo con total brutalidad, que fue el que usó, que fue la pala, que usaba él para trabajar como albañil, y después establecer su coartada, que fue subir algunas fotos a Facebook minutos después de haber cometido el crimen con total frialdad y alevosía. En momentos más va a comenzar a declarar Susana Santillán, que es la mamá de Tomás Dameno Santillán, así que en momentos más vamos a estar también con los detalles de la declaración, lo que declare la mamá. Muy bien, Bernardo, muchísimas gracias. Acá en nuestra mesa de trabajo está Ignacio Ramírez para darnos más información de... Tal vez es el testimonio más esperado, el de Susana, teniendo en cuenta que vivía prácticamente un infierno porque era hostigada permanentemente por su expareja y también por Cuello, por la persona que estamos viendo ahora en pantalla. Lo cierto que también el niño sufría los padecimientos de este hostigamiento por parte de Cuello, que en realidad inculpaba al menor, a este niño,
de 9 años de haber separado y de haber forzado esta separación con Susana. Lamentablemente no existe ninguna denuncia anterior de violencia de género ni nada por el estilo, pero lo cierto... Ni de las amenazas tampoco, ¿no? Claro, lo cierto es que está acreditado en la causa. Esta es la mochilita que llevaba a Tomás el día en que fue asesinado. Estos eran los elementos que le encontraron colegio, ¿no?, al menor en la escena del crimen. Recordemos que salió 12:15 del colegio, solo se retiró. Esto es una de las pruebas. También se encontró el guardapolvo, que había sido enterrado metros posteriores del cuerpo, que fue brutalmente golpeado con una pala que utilizaba habitualmente Cuello. Acá estamos viendo el guardapolvo, perdón, del menor, que fue enterrado prácticamente a 3 metros del cuerpo. Y esta fue la pala con la que los investigadores y los forenses creen que es compatible con las lesiones que presentaba el menor en la autopsia médico-legal. Golpes contundentes, sobre todo en la parte del cráneo, en la zona abdominal y en las diferentes extremidades, que a su vez le habían provocado diferentes fracturas y una posterior muerte con 2 golpes letales. Pero Cuello en realidad fue atacado, teniendo en cuenta que tenía heridas el menor defensivas en sus brazos. Uno de ellos estaba fracturado, teniendo en cuenta que estas palas son de hierro y de un peso muy importante, que impactaron en el cuerpo del menor. Y en realidad lo que dice Cuello en la justicia es que en solo 14 minutos Cuello logró, por un lado, secuestrar al menor cuando había salido de la escuela a las 12:15. Después lo llevó a este descampado a 8 kilómetros en su auto particular. Y a posteriori se dirigió a su casa de la calle 1200 para subir estas fotos en Facebook como una suerte de coartada, ¿no? Él quería vincular que en realidad él estaba cuidando a uno de los hijos de su actual pareja. Obviamente para el fiscal del caso Ochaspuro y en conjunto con los diferentes investigadores de la causa, a partir de los diferentes muestras de ADN que se levantaron en el vehículo donde trasladó al menor, por otro lado con los diferentes testimonios de la causa que vinculaban a una suerte de seguimiento anterior que había realizado Cuello días previos a matar a palazos al hijastro de su expareja, en conjunto con diferentes pericias y escuchas telefónicas, se puede decir que Cuello lo más probable que sea condenado a prisión perpetua. Más allá del debate de estos 5 días, la mayoría de la investigación fiscal y la prueba es bastante contundente. Y se va a escuchar también la declaración del primo de Tomás, que solía regresar con el menor a la casa luego que salían de la justicia. Y es uno de los testimonios claves, teniendo en cuenta que él explica que 15 días antes Cuello los seguía a los dos, que ellos veían que eran seguidos por Cuello en su auto particular, cosa que le provocaba bastante miedo a los chicos y que le comentaron a sus respectivos padres. El primo de Tomás. El primo tiene 10 años, un año más. Un año más. Y lo cierto es que explicaban a sus padres que tenían miedo porque esta persona los estaba siguiendo, y en realidad lo que cree la justicia es que en realidad estaba planeando el posterior asesinato, teniendo en cuenta que para la justicia o para el fiscal cree que en realidad esta matanza y este plan macabro fue elaborado por inculpar al niño por la separación con su expareja, ¿no? Decías recién que dentro de las pruebas también hay escuchas telefónicas. ¿En qué consisten esas escuchas? Porque seguramente habrán surgido después de que ocurrió el hecho concretamente, ¿no? Son escuchas entre las 6 horas anteriores del crimen y 6 horas posteriores, en donde fue montando este escenario Cuello, que recordemos no fue detenido inmediatamente, sino días después. Pero lo cierto es que la prueba testimonial y los diferentes testigos avalan la teoría del fiscal Ochaspuro
¿Y qué dicen esas escuchas? ¿Supo el contenido? No trascendió el contenido, lo cierto que son diferentes versiones de cómo fue planificando el secuestro y luego diferentes llamados que utilizaba como excusa para blanquear dónde había estado en esos minutos previos al homicidio. Pero lo cierto que Cuello cometió algunos errores, como por ejemplo diferentes restos de ADN que quedaron en el vehículo, como así también el seguimiento previo, sin contar los testimonios, ¿no?, que apuntan directamente a él, y tal vez el testimonio clave que va a comenzar en estos minutos, que es de Susana Santillán, la persona que era expareja y que fue relatado en primera persona a partir de su hijo Tomás, cómo estaba siendo seguido y acosado y hostigado por esta persona que usted está viendo, Cuello. ¿Cómo está su estado psíquico concretamente? ¿Se le han hecho? No, para la justicia es una persona, sí, es una persona que puede ser juzgada y que está en su sano equilibrio. Él en realidad reclamaba hoy justicia, ¿no? Sí, él sigue insistiendo en su inocencia, en que... Lo cierto es que la prueba que hay hasta el día de hoy lo incrimina directamente. 5 jornadas se esperan que sea. Sí, para los investigadores policiales el caso está esclarecido. Para los investigadores solo queda la formalidad de un juicio y la condena contra este hombre, Adalberto Cuello. Seguramente sí, hay que ver el argumento de la defensa que buscará, si alegará algún estado de demencia temporaria. No, él directamente... No tiene mucho sentido, pero bueno, siempre las defensas tratan de buscar la menor condena para su defendido. Sí, informalmente dicen que va a ser una pena bastante dura en comparación con las últimas que vinculan a homicidios de exparejas o hijos vinculadas a lo que tiene que ver con la violencia de género. Lo cierto que es un fenómeno que se está dando en los últimos años, ¿no? El descargo y el despecho con el hijo de una expareja. Bueno, por eso tengo entendido que la ley de femicidio que se sancionó contempla también el daño a terceros, ¿no? Es decir, a hijos de la pareja o a una nueva pareja como modo de venganza, y los equipara como tal, de modo que las penas pueden ser realmente muy, muy duras, teniendo en cuenta que la ley de femicidio prevé la perpetua, ¿no? Adalberto Cuello, entonces, allí en el Tribunal Criminal Oral número 1 de la localidad de Junín, ha comenzado el juicio y en 5 días aproximadamente se estará conociendo el veredicto, la condena a este hombre.